Descomposición de un vector en 3D a través de cosenos directores. Entonces supongamos que tenemos ese vector en 3D. Quiere decir que ese vector tiene componentes X, Y y Z, que recuerden que esas componentes se sacan proyectando el vector hacia el piso. Puede ser que me corte acá la proyección y ahí dibujo el otro vector componente de mi vector, que sería este vectorcito. Bueno, y recuerden que ese vectorcito se descompone. Bueno, vamos a trazar primero acá arriba, vamos a completar, fíjense cómo voy a completar yo el paralelogramo, ese paralelogramo vertical, ¿cierto? Es un paralelogramo vertical que lo utilizo para sacar este vector azul. ¿Quién es ese vector azul? La componente del vector A sobre el eje Y. ¿Y quién es este vector rojo? La componente del vector A sobre el plano horizontal. Y ahora, ese A horizontal, recuerden que lo descomponemos en dos vectorcitos, ¿no? Que es uno paralelo al eje X y otro paralelo al eje Z. Bueno, y ahí cuando trazo esas paralelas encuentro este vectorcito que decimos que es ¿quién? AX, porque es la componente sobre el eje X, y este es AZ, la componente sobre el eje Z. Y ahí están las tres componentes, AX, AY, AZ. Bueno, una manera de hallar el valor de esas tres componentes es cuando me dan los cosenos directores. Los cosenos directores son tres angulitos, tres ángulos especiales que me sirven para ubicar el vector A. Ojo, tienen que llevar las letras en ese orden porque es algo que se ha estandarizado. El ángulo que hay desde el eje X, ojo, desde el eje X hasta el vector A se llama el ángulo alfa. El ángulo que hay desde el eje Y hasta donde está el vector A, ahí ese angulito se llama beta. Beta desde el eje Y hasta donde está el vector A, pero beta está metido en ese plano, ¿no? En el plano naranja. Y alfa desde el eje X hasta el plano y hasta el vector. Hasta el plano y hasta el vector, ¿no? Y gamma va a ser desde el eje Z hasta el plano y hasta el vector. Ese ángulo lo vamos a llamar gamma. Entonces, alfa, beta y gamma son los ángulos, vamos a ver que son los ángulos de los cosenos directores del vector. Alfa, beta y gamma. Bueno, aquí en este libro utilizan la siguiente nomenclatura. Miremos, nos presentan el vector F, ¿cierto? Y nos presentan un plano que contiene al vector F. Si dibujamos el plano que contiene al vector F, y lo podemos visualizar ahí en la cajita, es este plano. Y fíjese que está el ángulo teta X. Teta X es el ángulo que va de dónde a dónde. Del eje X hasta el vector A, pero medido hasta el plano que contiene al vector A. Ahora, fíjese que aquí tengo unos ejes perpendiculares y tengo un triángulo, bueno, tengo dos triángulos, ¿no? Si dibujo ahí mi vector F, se me forman dos triángulos. ¿Qué clases de triángulos son? Rectángulos. ¿Dónde es el ángulo recto?
Y si tomamos este triangulito, en el cual la hipotenusa es F, ¿cierto? En ese triángulo, porque la hipotenusa es la que está al otro lado del ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa es F. Y necesito hallar un lado del triángulo. ¿Qué lado del triángulo voy a hallar? Entonces voy a hallar este cateto. O sea, ¿quién es ese cateto? Fx. ¿Cómo hallaríamos ese cateto a partir de ese triángulo? Entonces, como el ángulo θx es el que con respecto a fx, adyacente, ¿cierto? Porque el rojo es la hipotenusa, la fuerza de F es la hipotenusa. Entonces, ¿cómo hallamos el cateto adyacente? La hipotenusa por coseno del ángulo, o sea, coseno de θx. O en algunos libros no encontramos F coseno de θx, sino F, podríamos encontrar en algunas literaturas, que fx es igual a F coseno de alfa. ¿Listo? Siendo alfa, este tendría que ser alfa, ¿no? El θx que estamos llamando acá ya sería alfa. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la componente sobre las x. Ahora, ¿cómo hago para encontrar las componentes sobre las y? Entonces fíjense que ahí tenemos otro triangulito. Podemos dibujar el paralelogramo. Bueno, tenemos el paralelogramo en azul, ¿cierto? La hipotenusa es F y fijémonos en este ángulo. El ángulo que hay desde el eje Y hasta el vector es θy, ¿no? Aquí lo llaman θy. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, seleccionemos primero el triángulo. Entonces vamos a seleccionar este triángulo encima que contiene a θy. ¿Qué clase de triángulo es? Empecemos por qué clase. Rectángulo. ¿Dónde forma el ángulo recto? En el punto B. Acá es el ángulo recto. Lo que queda al otro lado del ángulo recto es la hipotenusa, o sea que la hipotenusa en este caso es F. ¿Qué cateto podemos calcular acá? Este que es el cateto adyacente al ángulo θy. Bueno, y si este es F, la proyección de F sobre el eje Y se llama Fy, ¿cierto? ¿Cómo calcularía yo Fy? Entonces, como es el cateto que adyacente al ángulo θy, es la hipotenusa que es F por el coseno de θy. Y ahí ya tenemos calculado el otro cateto, a partir del ángulo θy, que en otras nomenclaturas aparece como beta. Bueno, en otras nomenclaturas aparece como beta. Y en otras nomenclaturas se puede encontrar que Fy es igual a F coseno de beta. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos la otra componente del vector F. Vamos con dos, ¿no? Ya vamos con Fx, que es F coseno θx. Vamos con Fy, que es F coseno θy. Y vamos con la otra componente. Entonces dibujemos el otro paralelogramo ahí en la figura. Bueno, ahí está el paralelogramo, está el vector F, está el vector F ahí en rojo, está el ángulo θz, mírenlo acá, bueno, ahí está marcado θz. Obviamente vamos a seleccionar ese triángulo para trabajar, entonces vamos a trabajar con este triangulito. ¿Dónde tiene el ángulo recto de ese triángulo? En el punto E. Entonces, aquí es el ángulo recto de mi triángulo. Bueno, triángulo rectángulo, listo. Lo opuesto al ángulo recto, ya sabemos, es la hipotenusa, lo que está al otro lado del ángulo recto. Entonces la hipotenusa, aparentemente fíjese que pareciera que esta línea es la hipotenusa, ¿no? Pero es la manera como estoy asumiendo la proyección. Realmente la hipotenusa es F, es la más larga, y estos dos son catetos. Este OE es un cateto, este OE, y este OEA es el otro cateto. Bueno, ¿cuál cateto me interesa? El OE. Y entonces OE es esta proyección.
¿Qué lado del triángulo es con respecto a teta z? El adyacente. ¿Cómo calculamos? Bueno, el cateto adyacente. Y dentro de nuestra cajita esto es fz, ¿cierto? Porque estamos proyectando el vector f sobre el eje z. La proyección del vector f sobre el eje z, directa. Y entonces, como es el cateto adyacente, fz es igual a la hipotenusa, que es f por coseno de teta z. Y listo, esta es nuestra tercera componente. En otra literatura usted va a encontrar que fz es igual a f coseno de gamma, siendo gamma el ángulo que hay desde el eje z hasta el vector. Bueno, listo. Ahora tenemos ya las tres componentes de mi vector, que son fz, fy y fx. Y esas son las componentes de un vector a través de cosenos directores.